La capital de Indonesia se está hundiendo. Por esta razón, Indonesia incluso está trasladando su capital. No es broma, dicen que en 30 años, más de la mitad de Yakarta, la capital de Indonesia, podría quedar sumergida bajo el agua del mar. Hoy vamos a ver este tema en detalle. Vamos a verlo ahora. Antes de eso, dicen que el 70% de mis espectadores aún no se han suscrito. Les agradecería muchísimo si pudieran suscribirse al canal. Actualmente, Yakarta se está hundiendo por completo. En Yakarta viven más de 10 millones de personas. En un área de 661.5 kilómetros cuadrados, viven 10 millones de personas. Como hay demasiadas personas viviendo en un espacio reducido, están surgiendo problemas como la desigualdad económica y el aumento de los precios de la vivienda. Pero el problema más grande es este, el aumento del nivel del mar. La situación en Yakarta es realmente grave en este momento. Cada año, la ciudad se hunde en promedio 7.5 centímetros. Para que se den una idea, el Foro Económico Mundial ha pronosticado que el 95% del norte de Yakarta podría quedar bajo el agua para el año 2050. En el caso de Yakarta, está ubicada en un humedal atravesado por la desembocadura de 13 ríos y se encuentra junto al mar de Java. Es una zona donde las inundaciones son frecuentes y además viven ahí más de 10 millones de personas. Como hay más de 10 millones de personas, el terreno sigue hundiéndose. Ahora mismo, casi la mitad de la ciudad está por debajo del nivel del mar. Estos cambios los sienten directamente los ciudadanos de Yakarta. Hay un edificio en el distrito de Muharabaruf, pero ahora solo se puede usar una parte del balcón en el segundo piso, porque el primer piso está inundado. Como la casa misma se está hundiendo, no hay otra solución más que abandonar este edificio. Se dice que algunos edificios se inundan una y otra vez. Por eso, el gobierno de Indonesia decidió abandonar Yakarta y trasladar la capital a otra región. Esa región es Nusantara. La construcción de Nusantara comenzó a mediados o finales de 2022. Al igual que Yakarta, es una ciudad independiente. De hecho, se planeaba trasladar la capital en 2024, pero todavía hay muchos lugares donde la construcción no ha comenzado. Por eso, el traslado previsto para 2024 fue cancelado. El objetivo es completar Nusantara para 2028. Según el Ministerio de Tierras de Indonesia, el costo del plan de traslado de la capital es de 466 billones de rupias indonesias, lo que equivale a unos 40 billones de wones coreanos. Actualmente, el desarrollo sigue en marcha. Es aproximadamente 4.2 veces el tamaño de Seúl. El problema es que hay demasiados inconvenientes aquí. Ya el plan se ha retrasado unos 4 años respecto al cronograma original, a pesar de que se planearon 40 billones de wons para el proyecto. La inversión privada está avanzando muy lentamente. El gobierno de Indonesia dijo que el 20% provendría del presupuesto estatal y el 80% de inversión privada. Sin embargo, aunque ya ha pasado bastante tiempo desde el fin del COVID-19, la situación sigue igual. Con la salida de capital extranjero, el gobierno está asumiendo directamente más de la mitad del presupuesto. Se dice que, para 2025, ni siquiera el 10% del terreno previsto estará desarrollado. Incluso se dice que en algunas zonas la construcción se ha detenido porque se interrumpió el suministro de materiales. Además, no se trata de remodelar una ciudad ya existente, sino de construir una ciudad completamente nueva desde cero, en una zona donde la selva tropical es muy densa. Están eliminando toda la selva tropical para construir la ciudad, por lo que la oposición de los grupos ambientalistas es muy fuerte. Alrededor de las aldeas indígenas, la tala masiva ha dañado los bosques y algunos residentes están protestando porque consideran que la compensación no es suficiente. Por eso, aunque el objetivo es trasladar la capital en 2028, no está claro si realmente podrán hacerlo para ese año. Mientras tanto, Yakarta seguirá hundiéndose y los daños continuarán ocurriendo. Por supuesto, Corea está observando con cautela el desarrollo de Nusantara. Puede que te sorprenda, pero dicen que Sejong fue el modelo de referencia para Nusantara. Indonesia realmente tomó como referencia la ciudad de Sejong y también pidió que se le compartieran varias tecnologías, incluyendo técnicas de gestión. Claro, como Indonesia ya ha traicionado a Corea más de una o dos veces, hay cierta desconfianza. Corea está abordando esta situación con una actitud cautelosa. De hecho, algunas grandes constructoras han presentado propuestas técnicas para Nusantara y han iniciado contactos prácticos, pero dicen que son pocos los casos que realmente han llevado a la firma de contratos o al inicio de obras. Puede que también haya una falta de confianza en Indonesia. Al participar en el desarrollo de Nusantara, consideran que hay mucha incertidumbre sobre la rentabilidad del proyecto, los riesgos institucionales y las condiciones financieras locales, por lo que no están participando de manera agresiva. Así es. Por eso Corea está adoptando un enfoque más cauteloso. Entonces, ¿por qué la situación de Yakarta es tan grave? La razón por la que la situación es tan grave no es solo por el aumento del nivel del mar debido al calentamiento global, sino también porque las personas que viven en Yakarta extraen agua subterránea en exceso
para el consumo, lo que también contribuye al problema. Se dice que el agua de la red, tratada a partir del río, no se suministra a la mayoría de las áreas. Además, como no es apta para el consumo, la mayoría de los ciudadanos de Yakarta dependen del agua subterránea. El problema, como todos saben, es el siguiente: cuanto más se utiliza esta agua subterránea, más se hunde el suelo. Indonesia está tratando de prevenir las inundaciones construyendo islas artificiales y un muro marino de 32 kilómetros a lo largo de la bahía de Yakarta. Pero aún así, el problema persiste. Parece que no se podrá detener el hundimiento a menos que se impida completamente que los ciudadanos de Yakarta sigan usando el agua subterránea. El problema no se resolverá a menos que se solucione la causa fundamental. Los expertos advierten que para el año 2030 podría llegar a un punto en el que no se pueda hacer nada. El gobierno de Indonesia ha invertido 1 billón de wones cada año, pero todos los intentos han fracasado. Por eso, como mencioné antes, van a abandonar Yakarta por completo y trasladar la capital. Y hay algo muy importante sobre el traslado de la capital. La población total de Indonesia es de aproximadamente 270 millones de personas, pero el 56% de esta población está concentrada en la isla de Java, donde se encuentra Yakarta. Se está produciendo una concentración en la capital similar a la de Corea. Por eso hay un desequilibrio entre las regiones. Además, actualmente el 60% de la economía de Indonesia se centra en la isla de Java, donde está Yakarta. Por eso, para resolver estos problemas, están planeando trasladar la capital a Nusantara. Por ejemplo, la isla de Kalimantan, donde se está construyendo la nueva capital, es una de las regiones menos desarrolladas de Indonesia, por lo que la infraestructura como carreteras es muy deficiente. El problema es que el progreso no avanza, así que no sabemos si realmente se logrará o no. La Oficina de Auditoría de Indonesia incluso explicó que se está invirtiendo tanto presupuesto que podría poner en riesgo la salud financiera del país. En este punto, hay algo que definitivamente debemos señalar. Se trata de los resultados de los países que intentaron trasladar su capital en el pasado. Casi nunca se resolvieron los problemas nacionales, simplemente cambiando la capital, y en la mayoría de los casos solo asumieron nuevas cargas. Primero, veamos el caso de Myanmar. En 2005, Myanmar abandonó su antigua capital, Rangún, y trasladó la capital a Naypyidaw. A simple vista, era una ciudad planificada a gran escala, con carreteras anchas y edificios gubernamentales enormes. Pero la realidad fue diferente. Naypyidaw se quedó prácticamente como una ciudad de funcionarios públicos. El centro de la economía, la diplomacia y las finanzas sigue estando en Rangún. Las empresas y el capital tampoco se trasladaron a Naypyidaw. Lo mismo ocurrió con Brasilia en Brasil. Brasil trasladó su capital de Río de Janeiro a Brasilia en 1960. Aunque proclamaron el ambicioso objetivo de un desarrollo equilibrado del territorio nacional, al final el centro económico permaneció en São Paulo y Río. Brasilia se convirtió en una ciudad centrada en la élite política y los funcionarios públicos, mientras que la vida y la industria de los ciudadanos transcurren fuera de la capital. Después del traslado de la capital, Brasil tuvo que seguir soportando los costos de mantenimiento de la capital y los gastos de infraestructura. Y el desequilibrio regional no se resolvió tanto como se esperaba. Se dice que, aunque se trasladó la capital, la estructura del país en sí casi no cambió. Se trasladó la capital, pero no se pudo trasladar el corazón del país. Solo se separaron las funciones administrativas y, en cambio, el país terminó asumiendo una estructura dual. El punto en común de estos casos es claro. El hecho de trasladar la capital no dispersa automáticamente la concentración de la población, y la economía y el capital se mueven de manera mucho más conservadora. Las personas y el dinero no se trasladan por órdenes. Al final, en muchos casos, trasladar la capital no resuelve los problemas, sino que simplemente los traslada a otro lugar. Por eso, los expertos dicen lo siguiente. Dicen que casi no hay países donde el traslado de la capital haya sido exitoso, que aunque se pueda crear una capital administrativa, hacer una verdadera capital es una historia completamente diferente. Por eso, la decisión de Indonesia se considera tanto una apuesta audaz como un riesgo considerable. Ahora veamos las perspectivas futuras. Para ir directo al grano, la opinión predominante es que el traslado de la capital de Indonesia tiene muchas más posibilidades de fracasar que de tener éxito. La razón es clara. Primero, no hay tiempo. Yakarta no va a esperar. Mientras Yakarta se hunde más de 7 centímetros en promedio cada año, Nusantara ni siquiera ha terminado de tomar forma como ciudad. Cuanto más se retrasa el traslado de la capital, más se acumulan los daños en Yakarta y el presupuesto necesario para afrontarlos no dejará de aumentar. Al final, el país termina asumiendo simultáneamente los costos de construir la nueva capital y de mantener la antigua.
Esta estructura es la forma más peligrosa de dañar las finanzas nacionales a largo plazo, y el problema del dinero también es grande. Una capital sin inversión privada es, en realidad, solo una capital a medias. La estructura de inversión privada que el gobierno había planeado ya se ha derrumbado, y la carga para el gobierno sigue aumentando. Cuando no hay suficiente capacidad financiera, si se siguen realizando proyectos grandes y a largo plazo, es muy probable que los presupuestos para bienestar, educación e infraestructura terminen siendo sacrificados. En este caso, el traslado de la capital podría convertirse en un proyecto que obstaculiza el crecimiento, en lugar de fortalecer la competitividad nacional. Además, aunque los funcionarios públicos pueden trasladarse, no es lo mismo para los ciudadanos y las empresas. Si el empleo, la educación, la atención médica y el mercado no se mueven juntos, la ciudad no puede estar verdaderamente viva. Nusantara aún no cuenta con suficientes empleos, industrias ni infraestructura para la vida diaria. En esta situación, si el traslado forzado continúa, es muy probable que la nueva capital quede vacía y Yakarta siga congestionada, consolidando una estructura anómala. Todos los países que fracasaron en trasladar su capital en el pasado no pudieron superar esta segunda etapa, pero, sobre todo, creo que esto es lo más importante, el riesgo político. El traslado de la capital no es un proyecto que pueda completarse en un solo mandato presidencial. Si las prioridades cambian cada vez que cambia el gobierno, el proyecto se detendrá y reanudará repetidamente. De hecho, incluso dentro de Indonesia, la diferencia de opiniones políticas sobre Nusantara está aumentando cada vez más. Si esta situación continúa, no se puede descartar la posibilidad de que Nusantara quede como una capital inacabada, un símbolo paralizado. Al final, Indonesia está enfrentando dos riesgos al mismo tiempo. Uno es Yakarta, que se está hundiendo, y el otro es Nusantara, que no se termina de construir. Si no se resuelve claramente al menos uno de estos problemas, el país inevitablemente permanecerá en un estado de inestabilidad durante mucho tiempo. El traslado de la capital puede parecer una vía de escape, pero en realidad, con mucha más frecuencia, se convierte en una prueba aún mayor. Indonesia también se encuentra justo en esa encrucijada. Es muy probable que, en los próximos 10 años, quede claro si esta decisión será una estrategia de supervivencia o una carga mayor para el país. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación de Indonesia? Por favor, déjenlo en los comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.